Pues descanse en paz el gran Eduardo Manzano, y una de las personas que trabajó con él ahora en estos últimos años fue sin duda alguna el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo, al cual pues le damos el pésame. Don Jorge, muchas gracias por comunicarse con nosotros y decirle cómo le toma esta noticia de la partida del gran Eduardo Manzano. Una gran tristeza, indiscutiblemente. Eduardo es un ícono de la comedia mexicana, es una persona entrañable, muy ligada a nosotros, porque en estas palabras que acabamos ahorita de escuchar de Eduardo platicando con mi compadre, pues él cuenta cómo salió de un concurso de imitadores y luego de ahí Salvador Varela se lo lleva a la televisión y en donde se hacen verdaderamente populares es en un programa que se llamaba La Farmacia de Televicuentos, Sonrisas Colgate, con mi padre. Entonces mi papá era el dueño de la farmacia y los Polibos eran los empleados de la farmacia junto con las cúcaras. Y ahí iniciaron una carrera meteórica, se hacen verdaderamente indispensables en cualquier elenco de teatro de revista, en cualquier elenco de comedia, hasta que logran ese trancazo gigantesco que hicieron con Los Polibos. Es un programa icónico también de la televisión, con libretos de Mauricio Clave, y donde ellos aportaban y digo ellos porque hablo de Cuenca y de Manzano, o sea, dos extraordinarios imitadores, comediantes, cómicos, simpaticísimos, divertidísimos, muy ingeniosos. Y bueno, acabamos de ver a Gordolfo Gelatino cómo lo imitaba y como a Don Teofilito y a Juan Garrison, todos esos personajes fantásticos. Y el último personaje que verdaderamente impactó, pues fue este que interpretó conmigo, que sigue interpretando, porque ahí siguen todavía los programas nuevos que estamos pasando, de Una Familia de 10, don Arnoldo López Conejo, el abuelo tragatamales de la familia de 10, fantástico, un ser humano simpatiquísimo, divertidísimo, amable, educado, con una simpatía extraordinaria, de verdad, y una bonomía que destilaba, o sea, amor ese hombre. La gente lo quería mucho. Yo hubiera querido que hacerle un reportaje de cuando llegaba a Televisa, cómo lo saludaba todo mundo, desde productores hasta el más humilde de los empleados, o sea, todo el mundo con cariño, con respeto, porque de verdad es una parte de la historia de la televisión mexicana, del teatro de revista de México. Sus películas no fueron muchas, pero fueron muy divertidas, las siguen pasando por ahí por la televisión, seguimos disfrutándolo. Pero lo que más disfruto de Eduardo, pues es que pues nos hicimos amigos con el tiempo. Eduardo acaba de fallecer a los 87 años, no llevaba más que 9 años, o sea, no es mucho. Y hicimos una buena amistad, y los últimos años estuvimos muy ligados con él y con su viuda ahora, con Susana, y estamos muy tristes, muy consternados. Toda la familia de 10, todos los actores me han estado hablando, mucha gente que al saber que estábamos trabajando juntos hace 15 años en este programa, pues me han dado el pésame, estoy muy agradecido, pero lo que sobre todo es recordarlo como ese gran genio de la comicidad que fue Eduardo Manzano, el Polibos. Es un hombre que se va a quedar en la memoria de los mexicanos. Fue un privilegio trabajar con él, ser su amigo, platicar con él, aprenderle, y oye, qué ingenio. Claro. Querido Jorge, le saluda aquí Adis Tuñón, un maestro de la comedia blanca. Jorge, aquí no solamente para la familia de 10, para todos se fue el abuelito que tenía siempre hambre, el abuelito tierno. Lamentablemente, pues todos nos tenemos que ir, pero ¿qué fue para usted el tener a ese gran actor de la comedia como parte de su reparto? Bueno, indiscutiblemente la idea de mi hijo, sabiendo que éramos amigos, Eduardo y yo, mi hijo Pedro, que coproduce conmigo Una Familia de 10, está inspirado en una obra de teatro donde el abuelo le interpretó hace muchos años con Pina Iglesias. Y me dijo, oye, para esta versión de televisión que vamos a hacer, ¿qué te parece Eduardo Manzano, el Lalo, tu amigo, el Polibos? Dije, fantástico, pero está como retirado, estaba como fuera de circulación. Cuando lo invitamos se volvió loco, estaba feliz, iba encantado a grabar, y para mí fue un agasajo, porque no solamente trabajamos en televisión, en donde quizá se puede hacer un tanto fría la comunicación, porque terminas el llamado y cada quien se va para su casa. Anduvimos 3 años de gira con el show de La Familia de 10. Entonces ahí la convivencia es enorme, enorme. Ahí no puedes evitar más que estar con la gente que quieres, porque
desayunas, comes, cenas después de la función, viajas para un lado y para el otro, y todas las anécdotas que nos contó Lalo del teatro de revista, de ese programa que hizo con mi padre, y ahora cómo a la larga él interpretaba a mi padre en La Familia de 10. Entonces el cariño es muy grande, el respeto es mayor. Estoy muy triste, estoy acongojado. Tráfico en la Ciudad de México es espantoso. Calculaba yo que iba a llegar a las 4 a la funeraria y todavía ando aquí en el periférico dando vuelta de rueda. Pero algo para allá, a acompañar a Susana, a sus hijos, a sus 3 hijos, a sus nietos, a todos los amigos que seguramente estarán por allá. Con mucho cariño a ese gran actor. Era un gran actor. A veces nos olvida que la gente que imita, que son como los imitadores, pero son actores, porque no solamente imitan la voz, imitaba corporalmente a los personajes, que era lo que más nos hacía gracia, ¿no? Esa parodia de esas estrellas que admirábamos a través del canto, a través de la actuación, y sus imitaciones fueron increíbles, de verdad. Fue un privilegio trabajar con Lalo, lo quiero mucho. Uy. Jorge. Ahorita esperemos que vuelva la señal, estamos en vivo en este momento y el señor Ortiz de Pinedo se está trasladando justamente a la funeraria. Claro, y ahí hay problemas con la señal y demás, pero bueno, esperemos poderlo retomar para que nos siga contando todas esas anécdotas. Es que estamos hablando de los últimos eslabones de la época dorada de la comedia. Nomás ve con quién le tocó trabajar, con Resortes, con Clavillazo, con Pompín, con el galán Ortiz de Pinedo, con Cantinflas nunca tuvo la oportunidad de hacerlo, pero bueno, hace 13 años yo tuve la oportunidad de platicar con Eduardo Manzano en el programa En Compañía de, pero ya recuperamos a Jorge Ortiz de Pinedo. Jorge, compadre, te mando un cariñoso abrazo. Y estaba diciendo yo que se va uno de los últimos eslabones de una época dorada de la comedia de este país, un hombre que trabajó con el galán, con tu papá, y trabajó con Resortes y con Clavillazo y con Pompín y con toda esa maravillosa generación de comediantes. Sí, la verdad que sí, y a través de sus imitaciones, pues siempre el imitador lo que hace es un homenaje a los personajes que imita, y a través de él le hicimos muchos homenajes a muchos, y ahora creo que nuestra obligación es hacerle un homenaje a Lalo. Lalo se lo merece porque fue, como estábamos platicando, compadre, alguien verdaderamente impactante, simpático, divertido. No paró nunca de hacer imitaciones, de cantar. Cantaba todo el tiempo. Era fantástico estar grabando con él, porque a cualquier recuerdo de, oye, Lalito, ¿te acuerdas de María Victoria? Y te cantaba como María Victoria. Y oye, ¿qué me cuentas de...? Sí, o sea, era fantástico, de verdad, era divertidísimo estar con él. Las reuniones con él, con los amigos, eran más divertidas todavía. Y te invitaba a quien fuera, a Pedro Armendáriz, a mi papá. Me hacía mucha gracia, y incluso en el programa que lo hacíamos con público, de repente empezaba a hablar como decía mi papá, hablaba como mi papá, el condenado, nada más para hacerme reír. Claro. Porque soltaba yo la carcajada y la risa, no me podía yo aguantar de decir, pero qué ingenioso, porque buscaba la frase exacta para hablar como mi papá. Un gran imitador, un gran amigo, un gran actor. Lo que hay que reconocer es que era un estupendo actor, comediante, imitador. Hizo algunas películas, trabajó en algunas telenovelas incluso, pero todo lo vamos a recordar como el polivoz. Exactamente. Polivoz, muchas voces. Así es, Jorge. De este lado te saluda Erika, y con frases muy icónicas. A mí me llama la atención que hoy escuchamos frases virales, una tendencia, el video viral, pero él realmente lo logró desde hace muchos años y perduran, Pues ¿no? mira, lo primero que hacía una pillería en el programa, él decía ¡genial! Exacto. Y se le quedó a muchos niños, hoy dicen genial, pero ahí, madre, muchachito, o sea, con Juan Garrison, Chano y Chon, qué personajes, qué ingenio de mis compañeros, de mis admirados amigos, Cuenca y Manzano. Y con Manzano venía una amistad mucho más grande, que lo traté más, y ahora pues, bueno, voy muy triste, la verdad. Claro.
ese velorio para hacerle homenaje a Eduardo Manzano. Oye, acuérdate del mostachón, que era el que se fregaba siempre al Watch and Wear. Es que él era don Teofilito, y don Teofilito, a un gran empresario. Claro. Sí, él era así un viejito y el otro que Andovas, que le azotaba unos fregadazos tremendos en la Andovas, espalda. Se estaba limpiando con un trapo y le zorrajaba la espalda al pobre de don Teofilito y era fantástico. Y el comandante Agallón Mazafas, el zorro del desierto de los leones. Muchachito, soy el diablo, el mismo diablo. Se nos fantástico, fue... Lalo, que va a quedar en los anales de la historia, como tú decías, compadre, así es, como una de las grandes figuras de la comicidad mexicana. Claro. Afortunadamente seguimos todavía... Estaba perdiendo a mi compadre. Corona, a un Alejandro Suárez, pero se han ido... A un Ortiz de Pinedo. Claro. Tenemos a un Ortiz de Pinedo, sí, gracias padre, a Dios. Pues sí, también, desde luego. No, tú, Gracias, Jorge. compadrito, No, gracias. o sea, perdón, pero lo que tú has hecho a nivel comedia, y como dice Inclán, eres el cómico ejecutivo. Esa es la verdad. Y aparte, generoso, buen amigo, siempre arropando al medio. Entonces, tú mereces una mención aparte. Te abrazo con mucho cariño, compadre. Lo sentimos mucho, la muerte del gran Eduardo Manzano. Gracias. Ya no nos escuchó, pero bueno. El señor Jorge Ortiz de Pinedo, un extraordinario, uno de los pilares de la comedia de este país, Jorge Ortiz de Pinedo, generoso como muy pocos, sí. Lo llama, lo revive, sí, porque estaba don Eduardo Manzano pues en el desaparecido o en el retiro, y él le vuelve a dar vida, o sea, porque lo lleva de gira, porque lo lleva a la tele, llegaba, como dice Ortiz de Pinedo, feliz a la televisión.